Hoy tenemos una historia sobre cómo las últimas palabras de un condenado en el corredor de la muerte, pronunciadas literalmente segundos antes de ser ejecutado, fueron utilizadas como eslogan por una pequeña empresa que hoy en día es una de las más poderosas del mundo. Y estoy seguro de que tú mismo tienes algún producto de esa empresa e incluso ya debes haber dicho esa frase alguna vez en la vida. También está la historia de que durante la carrera de Fórmula 1 más glamurosa del mundo, en Mónaco, ocurrió el robo de un diamante valorado en cerca de reales 2.700.000 en medio de la carrera, frente a todo el mundo y al mejor estilo de la película, La Gran Estafa. Y para empeorar, todos los actores de la película también estaban allí durante el robo. ¿Puedes creerlo? Para finalizar, tenemos la historia de cuando 101 personas fueron sorteadas y ganaron una entrada para un partido de fútbol americano. Pero ese momento de felicidad se transformó en la peor pesadilla de sus vidas. Hola mi gente bonita, yo soy Su y bienvenidos al canal. Si a ustedes, igual que a mí, les gustan historias bizarras, crímenes reales, teorías de conspiración, curiosidades y cosas extrañas y locas, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse nada, denle like, comenten y compartan porque todo eso nos ayuda mucho aquí, ¿de acuerdo? Y vamos al video. El 17 de enero de 1977, un hombre de 36 años llamado Gary Gilmore caminó hacia un galpón de una fábrica abandonada en la ciudad de Draper, en Estados Unidos. Gary estaba rodeado por todos lados por policías armados. La prensa también estaba presente y todo ese despliegue policial se debía a que él había sido condenado por un crimen que conmocionó al país, y estaban preocupados de que Gary intentara escapar o se negara a entrar en ese galpón. Pero Gary no tenía la menor intención de huir. De hecho, estaba ansioso de que ese momento llegara. Con grilletes en los pies y en las manos y un policía a cada lado, entró y se encontró con un galpón enorme pero completamente vacío. No había ningún indicio de que ese lugar había sido antes una gran fábrica de alimentos. Lo único que vio fue una sola silla apoyada contra la pared al fondo del galpón, iluminada por 2 reflectores. Esa silla era para él y sería la última vez que se sentaría. Entonces, sin que nadie dijese nada, bajo la mirada de decenas de policías, fotógrafos y periodistas, caminó por el galpón vacío hasta llegar a la silla y se sentó. En cuanto Gary estuvo sentado, los guardias que lo habían escoltado empezaron a sujetar sus muñecas y tobillos a esa silla. Y mientras hacían eso, Gary estaba completamente resignado a lo que estaba a punto de suceder y no ofreció ninguna resistencia. Él simplemente se quedó sentado mirando fijamente hacia adelante, ¿sabes? ¿Pero qué era lo que estaba mirando con tanta intensidad? Resulta que justo enfrente de la silla había una estructura con una gran tela, como si fuera una cortina. En esa cortina había 5 agujeros cortados en forma de cuadrados y espaciados a la misma distancia unos de otros. Aunque Gary no podía ver nada a través de esos agujeros, él sabía lo que había detrás de ellos. Él sabía que en cada una de esas aberturas había un policía armado con un rifle. Ellos eran el pelotón de fusilamiento que el propio Gary había elegido para ese momento. Pero ¿quién era ese tal Gary y por qué estaba en esa situación? Gary Gilmore nació en 1940 y desde la adolescencia era conocido por la policía y ya había sido arrestado varias veces por pequeños delitos. Pero en julio de 1976 acababa de salir de prisión tras cumplir condena por otro robo, cuando alcanzó otro nivel en el mundo del crimen. Ya verás. Gary cometió 2 asesinatos a sangre fría, mató a un empleado de una gasolinera y al día siguiente a un gerente de motel, ambos sin motivo aparente, simplemente por el deseo de matar. Gente mala, ¿verdad? Fue capturado, admitió los crímenes y demostró una frialdad aterradora, sin mostrar ningún tipo de remordimiento mientras confesaba los asesinatos. Fue condenado a muerte y tanto los crímenes como su sentencia recibieron mucha atención de los medios. Su madre, junto con grupos de derechos civiles, ejercieron una enorme presión en los medios para cancelar la sentencia de muerte y cambiar la pena por cadena perpetua. Pero sucedió algo sorprendente. Mientras mucha gente protestaba a favor de las víctimas y exigía que él fuera ejecutado, apareció una persona que nadie esperaba para pedir la pena de muerte: el propio Gary. ¿Puedes creerlo? Él no quería pasar el resto de su vida en prisión. Esa era la única alternativa a la pena de muerte: cadena perpetua sin libertad condicional.
Entonces le pidió a su madre que dejara de intentar cambiar su condena y él mismo presionó para que la ejecución ocurriera lo antes posible. Además, fue muy específico sobre cómo quería morir. Quería morir por fusilamiento y eso le fue concedido. Así, después de que los guardias terminaron de sujetarlo a la silla, se retiraron y el ambiente se volvió tenso. Entonces el capellán se acercó y le leyó a Gary sus últimos ritos. Después de eso, le preguntó a Gary cuáles eran sus últimas palabras. Gary miró al capellán y dijo la frase que se haría famosa 10 años después. El capellán entonces se alejó y señaló al pelotón de fusilamiento que Gary estaba listo. Los rifles aparecieron a través de las 5 aberturas en la cortina y dispararon. Poco tiempo después, Gary ya estaba sentado en el regazo del diablo. 10 años después de la ejecución de Gary, en 1987, un joven ejecutivo de una agencia de marketing llamado Dan Whedon estaba en una reunión con sus colegas en la sede de su empresa. Dan era el dueño de esa agencia de marketing y su empresa había firmado recientemente un contrato con un nuevo cliente. Era una pequeña empresa con mucho potencial que quería invertir en campañas de marketing para expandirse y estaban contando con Dan y su equipo para ayudarles en eso. Dan creía en el potencial de su cliente, pero sabía que necesitaba una campaña popular que se hiciera viral para poner el nombre de la empresa en boca de todos. Entonces, esa reunión que Dan estaba teniendo con sus colegas era justamente para intentar descubrir qué podrían hacer, qué tipo de campaña podrían crear para esa empresa. Durante horas estuvieron sugiriendo ideas, diferentes conceptos, así fue transcurriendo la reunión. Pero aunque surgieron muchas ideas, varias ideas buenas, Dan no estaba satisfecho, no había encontrado esa idea con ese toque especial, ¿sabes? Eso que él estaba buscando. Fue cuando algo extraño y sin explicación sucedió. Y eso iba a cambiar toda la historia. Cuando estaba allí con sus colegas, frustrados y sin saber qué hacer, él contó que de la nada empezó a pensar en la ejecución de Gary Gilmore, que había ocurrido 10 años antes. Eso había sido noticia en todas partes y Dan, al igual que sus colegas, había seguido esa historia, porque fue un gran acontecimiento en la época. Pero ni siquiera él entendía por qué se le vino a la mente ese caso en medio de la reunión, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Fue cuando estaba reviviendo mentalmente la ejecución de Gary que se acordó de un detalle muy específico y en ese momento saltó de la silla diciendo: «Dios mío, podemos usar esto para promocionar esta marca». Y eso fue lo que hizo. Usó ese hecho para crear la campaña más exitosa de la historia. La campaña fue tan exitosa que prácticamente duplicó los negocios de la empresa de la noche a la mañana. Esa campaña presentaba un eslogan que se volvió el más famoso del mundo en ese momento y tal vez el más famoso hasta hoy. Un eslogan que Dan creó como parte de esa campaña tan famosa fue basado directamente en las últimas palabras que Gary Gilmore dijo poco antes de ser ejecutado. Pero al final, ¿qué fue lo que dijo este hombre antes de morir, no? Dilo de una vez, anda. Al ser preguntado por el capellán cuáles serían sus últimas palabras, él respondió: «Solo hazlo». Pero como él era estadounidense y hablaba inglés, dijo: «Just do it». Y la empresa que contrató la agencia de marketing de Dan era Nike. Y Just do it es el eslogan más famoso de Nike hasta hoy. That was nice. Good luck with that. La Fórmula 1 es un fenómeno mundial, y el ambiente de estas carreras es conocido por ser extremadamente glamuroso y elegante. Marcas famosas de superdeportivos como Ferrari, Aston Martin, Mercedes y otras gastan millones de dólares cada año para crear las máquinas más rápidas e impresionantes que el hombre haya construido. Famosos y celebridades compiten por los espacios en los paddocks. Ojalá yo pudiera. Solo hay gente guapa, todos los pilotos tienen novias modelos, portada de revista. Y las historias de las fiestas después de las carreras son emblemáticas. Los pilotos son tratados como verdaderas superestrellas y, según el productor, que es un fanático de la Fórmula 1, ellos tienen el trabajo soñado por el 99% de los hombres del mundo. ¿Tú qué estás viendo? ¿Estás de acuerdo con él? Déjalo aquí en los comentarios porque quiero saber si todos los hombres son así. Pero hay una carrera que es considerada la más glamurosa de todas, la que todos los pilotos sueñan con ganar algún día. Para nosotros, los brasileños, esa carrera tiene un significado aún mayor, ya que nuestro querido Ayrton Senna mantiene el récord de mayor número de victorias hasta hoy. Y estoy hablando del Gran Premio de Mónaco. Falta Antonio Roque, se agata e a
bandeirada para Ayrton Senna. Ele vai conseguir a primeira vitória na temporada 92. Vem Ayrton, vem Mansell. Ayrton Senna vence. Vitória do Brasil em Mônaco. Vibra Ayrton Senna. O motor da McLaren estoura depois do esforço. Poderosos gasten millones y millones para desarrollar sus autos. También circula mucho dinero en patrocinios y premios por victorias y títulos. Es un mundo que mueve miles de millones de dólares, pero no todo el mundo consigue una porción de ese pastel. Los equipos más pequeños sufren con presupuestos reducidos y dificultades para conseguir patrocinadores para sus autos. Por ejemplo, mientras que el equipo de Red Bull cobra cerca de 11 millones de reales si quieres poner un pequeño logotipo de tu empresa en una zona de poca visibilidad y solo por una carrera. Otras escuderías pequeñas hacen de todo para conseguir un poco de dinero, cualquier cosa. Los equipos suelen tener algunos patrocinadores grandes para toda la temporada, pero es común que tengan patrocinadores temporales solo para una carrera, por ejemplo. Y fue uno de estos patrocinadores el que generó uno de los casos más controvertidos de la historia de la Fórmula 1. Ya verás. El año era 2004 y el equipo Jaguar estaba teniendo otra temporada mala. Había quedado entre los últimos puestos en los últimos años y su mayor patrocinador, el banco HSBC, ya estaba amenazando con no renovar el contrato para el año siguiente. Sus autos estaban muy por debajo de los demás y el jefe del equipo no conseguía a nadie que invirtiera y ayudara a financiar el resto de la temporada. Fue entonces cuando, en el GP de Mónaco, el presidente del equipo consiguió un patrocinio especial. La película 12 hombres y un secreto estaba a punto de estrenarse en los cines. Por cierto, me encantan esas películas de la franquicia, pero aún creo que la primera, 12 hombres y un secreto, es la mejor. ¿Qué opinan ustedes? Déjenlo ya en los comentarios. Pero volviendo al tema. Consiguieron un patrocinio de Warner Movies e hicieron una pintura especial en el auto con el nombre de la película estampado en los monos de los pilotos. Todo el elenco de la película también fue a Mónaco para participar en las acciones de marketing, tomarse fotos y ese tipo de cosas. Pero la cereza del pastel, y también la idea más loca que alguien podría tener, es que, como en esas películas, ellos son un grupo de ladrones profesionales que invaden cajas fuertes para robar diamantes valiosos. Se pusieron en contacto con el grupo Steinman's Diamond Group, una de las mayores joyerías y comerciantes internacionales de diamantes del mundo. La idea era pedir prestados y colocar diamantes reales pegados justo en la punta de los autos. Pero mira qué idea, ¿no? Los diamantes estaban valorados en cerca de $300,000. O si lo corregimos a los valores actuales, es más o menos unos 2.700.000 reales. Solo que, según las reglas de la Fórmula 1, nada puede ser añadido o retirado del auto en medio del fin de semana. Entonces tuvieron que tomar 5 diamantes en total para colocar en las puntas de 2 autos y también en las 3 puntas de repuesto. Esa jugada de marketing fue un éxito. La pequeña Jaguar logró atraer los reflectores de los medios durante el fin de semana con la presencia de actores de Hollywood y también con esa loca idea de tener 3 millones de reales colocados en la punta de sus autos corriendo a 300 kilómetros por hora en la pista. Para empeorar, ninguna aseguradora aceptó asegurar los diamantes. El riesgo era muy grande, ¿verdad, mi gente? El GP de Mónaco suele tener muchos accidentes y la probabilidad de que saliera mal era alta. Por eso el equipo aumentó mucho la seguridad y puso a unos grandulones dentro de los boxes vigilando las puntas de los autos para que ningún listo intentara llevárselas. Finalmente llegó el domingo, día de la carrera. Los 2 autos de Jaguar no se clasificaron bien y largaron desde la mitad hacia atrás de la parrilla, lo que aumentaba bastante las probabilidades de verse involucrados en un accidente en las estrechas calles de Mónaco durante la salida. Mientras los mecánicos e ingenieros de Jaguar estaban enfocados en hacer una buena carrera y conseguir algunos puntos en el campeonato, los dueños de los diamantes solo estaban rezando para que nadie se involucrara en ningún accidente y que los autos y los diamantes terminaran la carrera intactos, ¿verdad? Pocos segundos después de la largada ya hubo un gran choque. Pero por suerte, los 2 autos de Jaguar esquivaron y se salvaron. Pero la alegría del pobre dura poco. ¿No es así, mi gente? Christian Klein era un novato en la Fórmula 1 y esa era la primera vez que corría en Mónaco. Hasta aquí le estaba yendo bien, hasta que esto sucedió. Terminó tocando con el alerón delantero al piloto que estaba delante de él. El alerón se rompió, lo que hizo que perdiera el control y chocara de frente contra la barrera de protección. El accidente fue a baja velocidad y el piloto no se lastimó. Pero sé lo que estás pensando. ¿Quieres saber sobre el diamante, verdad? Pues sí, mira ahí en las fotos. Ya no estaba allí.
Estoy seguro de que con todo ese alboroto que hicieron en el marketing de esos diamantes, mucha gente estaba loca por tener la oportunidad de echarle mano a ese dineral, ¿no? Los primeros sospechosos serían los comisarios de pista que ayudaron a retirar los autos de la pista. Dicen incluso que los revisaron después de la carrera. Se analizaron imágenes de la televisión para ver si alguien aprovechó ese momento de confusión, encontró la piedra preciosa, se la metió en los calzoncillos y se fue caminando, ¿no? El diamante simplemente desapareció. Algunos dicen que el diamante pudo haberse soltado cuando el auto chocó con el de adelante y rompió el alerón a unos 50 metros antes de que se estrellara contra el muro. El diamante era relativamente pequeño y pudo haber rodado por las ranuras. Y eso es muy difícil de encontrar sin interrumpir la carrera para hacer una búsqueda ahí, ¿no? La pequeña piedra pudo haber sido barrida junto con los escombros de la pista y puede que haya quedado en alguna parte del circuito. Y quién sabe, tal vez la encontró algún empleado afortunado cuando estaban desmontando todo por allí, ¿no? Ya han pasado más de 20 años desde este misterio y hasta hoy nadie sabe qué pasó con aquel diamante millonario. ¿Quién sabe si fue el equipo de Danny Ocean que hizo otro robo perfecto, igual que en las películas, ¿no? Al final de cuentas, esta historia tuvo tanto éxito, generó tanta prensa para el estreno de la película, para el equipo de Jaguar y para la joyería, que declararon que no iban a hacer ningún reporte policial ni ofrecerían recompensa a quien encontrara el diamante y lo devolviera. Solo la publicidad gratuita que obtuvieron valía mucho más que los $300,000 del diamante, ¿verdad? Al final todo salió bien para Jaguar, que consiguió el dinero para terminar la temporada y al final del año fue comprada por Red Bull, que años después llegó a dominar la Fórmula 1 con varios títulos mundiales. Sabemos que el fútbol americano es una fiebre allá en Estados Unidos, pero en el año 1985 el equipo Washington Redskins estaba en otro nivel. Habían ganado, después de todo, 2 Super Bowls e incluso el presidente estadounidense les había otorgado el título de equipo del siglo. Cuando había partido en casa, en Washington, simplemente era imposible conseguir una entrada. El estadio siempre estaba lleno y la lista de espera para comprar entradas superaba un año. Mira qué locura. Pero cuando se creó un nuevo canal deportivo de televisión llamado Flagship International Sport Television, vinieron con una promoción increíble. Mira esto. Cientos de residentes locales y fanáticos de los Redskins fueron seleccionados al azar y recibieron cartas informando que habían sido sorteados y que ganaron una entrada VIP con derecho a acompañante para el próximo partido que se iba a celebrar. Cubrieron los costos de transporte y el ganador tendría acceso a la zona VIP, algo realmente de gente elegante, ¿sabes? La única condición era que los ganadores debían participar en el evento de lanzamiento del canal y recoger las entradas personalmente en ese evento, que se realizaría algunos días antes del partido. Imagina la felicidad de la gente que recibió esas cartas. Solo tenían que llevar un documento para comprobar que eran la persona sorteada, y luego era solo correr para abrazar y disfrutar el partido en la zona VIP. Estas cosas no me pasan a mí. El día del evento del canal de TV se alquiló todo un centro de convenciones para eso. Las puertas solo se abrirían al mediodía, pero ya había una fila enorme de afortunados formada afuera. Poco a poco la gente fue entrando uno por uno. Eran recibidos por la mascota del equipo. También estaban las animadoras que los abrazaban y los acompañaban hasta la recepción para confirmar sus nombres allí. El ambiente era de fiesta y todos estaban súper animados y felices, ¿verdad? Después de confirmar que la persona era realmente la sorteada, juntaban grupos de 20 y los llevaban a otro salón preparado con maestro de ceremonias y todo para finalmente recibir sus tan esperadas entradas. Pero fue entonces, cuando menos lo esperaban, que esto sucedió. Mira ahí. Gente, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué están arrestando a todo el mundo? Tranquilos, que yo lo explico. Resulta que las entradas eran falsas. Nunca existió ningún sorteo, ni tampoco existía ese nuevo canal deportivo de televisión. Todo era una operación secreta de la policía de Washington para arrestar a un montón de fugitivos que tenían órdenes de detención en su contra.
Aprovecharon la popularidad de los Redskins y la dificultad para conseguir entradas para usarlas como cebo y atraer a los criminales más peligrosos de la ciudad sin que ellos siquiera sospecharan que estaban yendo directo a la cárcel, ¿sabes? Some of the people we got coming. We have 2 of the top 10 fugitives here in D.C. Take care of him as quickly as possible. Remember one thing, we're cops and we have to smile today. We don't normally smile at bandits. Today we have to smile. We have to kill them with smiles. Todos los que estaban allí en realidad eran policías. Las mascotas, los organizadores, el maestro de ceremonias, la persona de la limpieza, la recepcionista, todos estaban disfrazados para engañar a los delincuentes. Mira esto. Las animadoras también eran policías y cuando abrazaban a los ganadores lo hacían a propósito. En realidad, ellas los estaban tocando y registrando para ver si estaban armados. Todo eso mientras los tipos pensaban que estaban aprovechándose de las animadoras. La operación fue un éxito. Lograron capturar a algunos de los fugitivos más peligrosos sin que se disparara ni un solo tiro, ya que los delincuentes estaban riendo súper felices y yendo voluntariamente a los brazos de la ley sin siquiera darse cuenta. Para hacer todo aún más increíble, los policías dejaron varios easter eggs durante la preparación. Es decir, dejaron algunas pistas que solo se podían notar después de que todo esto sucedió. Por ejemplo, el nombre de ese canal de TV falso era Flagship International Sport Television. Y la sigla de las iniciales era FIST. FIS también es la sigla del grupo policial especializado en capturar fugitivos. El nombre es Fugitive Investigative Strike Team, que en español es Fuerza de Tarea de Investigación de Fugitivos. Además, las cartas que recibieron los sorteados estaban firmadas por el presidente del canal de TV llamado Michael Dittonam. En realidad, el nombre era un juego de palabras que, si lo lees al revés, se convierte en I am wanted, que en español significa soy buscado. En la carta también estaba el número de teléfono al que los seleccionados debían llamar y hablarían directamente con el gerente de negocios llamado Marcus Cran. También era un juego de letras. Si inviertes el nombre, se forma la palabra narc, que en inglés es una jerga para referirse a un policía encubierto. Al final, arrestaron a 101 fugitivos que tenían órdenes de captura por varios delitos, incluyendo asesinatos, violación, agresión, tráfico de drogas, además de robos a mano armada y muchos otros más. Pensaron que iban a pasar un día de Reyes en el estadio y en realidad ganaron un boleto solo de ida directo a la cárcel. Entonces eso es todo, mi gente, muchas dos historias, ¿verdad? Si te gustó, aprovecha y suscríbete aquí al canal, deja tu like, comenta, comparte, haz todo eso porque nos ayuda mucho aquí en el canal, ¿vale? Y queremos seguir haciendo videos de calidad para ustedes.